Hola, 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 te doy la bienvenida a este momento de ideas de yoga para entre todos juntos trabajar por nuestro bienestar. Antes que nada les quiero decir, para que no se alarmen, que Silvia está bien, está como se dice en los medios de difusión, cumpliendo asignaciones especiales, pero siempre relacionadas con el bienestar. Así que, a tu salud. Esto está muy rico. Bueno, el tema de hoy es intenso y lo vamos a hacer lo más suavecito posible. Bienvenido a cada uno de ustedes, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos en Ideas de Yoga. Y siempre les recordamos, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Entren a YouTube, pongan subscribe, porque eso nos ayuda mucho a que podamos seguir haciendo este trabajo con mejor calidad, con mejor tecnología, en fin, esas cosas de esta época que ustedes ya saben. Pero esta época que ustedes ya saben está caracterizada por los cambios. Si algo ha pasado en estos últimos 50 años que me tienen envuelto en el yoga, o que el yoga me ha envuelto con su sabiduría, con su bienestar, es algo que ha producido internamente grandes cambios, pero al mismo tiempo a todos nos ha tocado, en especial en estos últimos 50 años, grandes cambios de todo tipo, sociales, culturales, económicos, internos, externos, cambios. Y lo que necesitamos es una mente muy alerta, muy clara, muy bien dispuesta a enfrentarnos con esta situación y que esta situación no nos afecte, sino que nosotros podamos ir surfeando las olas y atravesando el tiempo que nos toca vivir con la mayor calidad, conciencia, equilibrio posible. El título de hoy, que es Fórmulas de Bienestar, es sumamente curioso, ambicioso, paradójico y hasta cierta forma se podría decir que es ridículo, porque no hay una fórmula para el bienestar. Y si internamente estás diciendo, oh, yo esperaba que me den la fórmula, sí, vamos a hablar de la fórmula o de las fórmulas del bienestar, pero no es una aplicada para todo el mundo. Cada cual tiene que ir desenvolviendo su grado de bienestar basado desde el punto de vista esotérico, interno, espiritual, buscado desde uno mismo y para uno mismo. No es una fórmula cuadrada, tal como nos dicen hoy en día, tenemos que pensar la vida, el vivir, el bienestar desde afuera de la caja, out of the box, desde un punto de vista desde donde miremos los procesos del vivir sin una fórmula estricta, más bien con una fórmula que la tenemos que adaptar todo el tiempo a lo que a nosotros nos sirve. Aquí estoy repleto de notas, informaciones, en fin, temas para poder compartir con vos que estás ahí tratando de meditar conmigo cómo hacemos para lograr ese bienestar. Pero ese bienestar es una cosa completa, compuesta, no es una cosa sola, no es como hoy la tecnología nos acostumbró a apretar un botón y conseguir un resultado. Nosotros tenemos muchos botones dentro nuestro y tenemos muchas herramientas afuera nuestro, que en la medida que esa herramienta se transforma en algo habitual, en algo que funciona para nosotros, esa herramienta ya deja de ser algo externo para ser algo que incorporamos a nuestros procesos interiores
naturales. Hoy la ciencia nos habla de homeostasis. Homeostasis, una palabra media rara, pero que es muy interesante tenerla en cuenta, porque nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, siempre están buscando la homeostasis, que es ese grado natural de bienestar. Cuando el agua hierve y hace burbujas, naturalmente cuando apagamos el fueguito vuelve a un estado de reposo. Cuando nuestro cuerpo camina, corre, sube, baja, hace un esfuerzo físico, todos los parámetros se modifican. Y nosotros, en la medida que después pasamos a un proceso de relajación, esos procesos de agitación, de cambio, de agitación, de aceleración, naturalmente vuelven a un estado de reposo, de balance, de equilibrio, donde nuestro cuerpo naturalmente se vuelve a equilibrar, a balancear. Es decir, pasa de la calma a la acción y de la acción a la calma. Cuando nuestros queridos médicos nos atienden por alguna dolencia, tenemos que saber nosotros que nuestro cuerpo naturalmente se cura solo, se balancea solo. La ciencia nos ayuda con consejos basados en conocimiento, basados en experiencia, con medicinas que en algunos casos nos hacen falta, pero nuestro cuerpo naturalmente tiende todo el tiempo a la salud, a ese balance, a ese equilibrio natural. Lo natural es la salud. Lo natural no es vivir enfermos con la pastillita química. Lo natural a lo que nos tenemos que acostumbrar es a que vivimos en un estado de perfección, de armonía, de salud. Y nuestro cuerpo, cuando sufre algún desequilibrio, naturalmente busca el estado de homeostasis, de salud, de equilibrio. Naturalmente nosotros tenemos y podemos colaborar con ese proceso, y de eso se trata nuestro yoga. El yoga, por miles de años, surgido cuando esos hombres, en la época de vivir en cavernas, en retiros, en la montaña, en la selva, con todo el estrés que era vivir en esas condiciones, porque no nos creamos que el estrés es solamente de ahora. El estrés, esa capacidad de adaptación, sea luchando contra las condiciones adversas, sea huyendo de esas condiciones adversas, el hombre lo ha padecido en todas las épocas. Y desde muy antiguo, miles de años estoy hablando, el yoga ayudó a ese hombre con posturas muy extrañas para los occidentales. Posturas muy raras, pero que tenían el objetivo de buscar que ese cuerpo se balanceara, con estiramientos, buscando la flexibilidad, pero buscando también internamente la salud, buscando internamente que órganos, glándulas, vísceras, que todo ese equilibrio interno se vuelva en armonía, se ponga en armonía por medio de la estimulación que cada postura del yoga hace en nuestro ser interior. Y así como influye en el cuerpo, así influye en las emociones y así influye en la mente. Cuando hacemos una postura de yoga y la correspondiente contrapostura, y ahí estamos volviendo a percibir ese aspecto de homeostasis para un lado y para el otro. ¿Se acuerdan que hablamos de dualidades? Hablamos de dualidades porque dentro nuestro están esas dualidades todo el tiempo, y externamente en nuestro planeta están esas dualidades todo el tiempo. Y nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de observarlas, de estar atentas. Así que cuando hacemos una postura de yoga para un lado,
tenemos que saber que tenemos que hacer la misma postura para equilibrar ese flujo de energía para el otro lado. Así que eso pasa con el cuerpo, pero mientras estás haciendo tu postura de yoga, están pasando influencias sobre tus emociones, que también son bipolares, positivas o negativas. Entonces, al mismo tiempo que el cuerpo está buscando su homeostasis, su balance, su estado natural de salud, nuestras emociones no dejan de estar ni muy positivas, ni muy negativas, ni muy eufóricas, ni muy decaídas. Buscan estar calmas, tranquilas, como el péndulo en un balance que busca siempre el equilibrio. ¿Y qué le pasa a nuestra mente? Bueno, a nuestra mente le pasa una cosa semejante. Nuestra mente que vive en la vida aturdida, confundida, alterada, agitada, muchas veces sin saber qué hacer, qué decidir, qué pensar, cómo ubicarse, vuelve por medio del yoga conscientemente a trabajar esos procesos que la llevan a serenarse, a calmarse, a comprender, a tratar de entender qué es lo que le está pasando a sí misma, a sí mismo, a todo su ser y a lo que pasa afuera. Estos cambios, no cabe duda, estos tiempos de cambios, pero cuando no hubo cambios, tienden a confundir un poco. Siempre hubo cambios, pero resulta de que todos nos damos cuenta que en los últimos años los cambios son más rápidos, lo cual requiere que nuestra actitud interior se adapte con mayor calidad, con mayor eficiencia, cada vez más rápido. ¿Qué te parece todo esto? Es un rollo, es un embrollo, pero en la medida que ponemos conocimiento, que ponemos nuestra actitud de buscar esa homeostasis, estamos colaborando con ese proceso. Cuando empecé, hace más o menos 50 años o quizás un poquito más, partiendo desde ese estado, cuando empecé en yoga, quise decir, ya había empezado a vivir unos cuantos 15 años antes. La humanidad de aquel entonces estaba, Occidente, recibiendo el yoga como algo nuevo, algo muy distinto, algo muy exótico, y que no lo entendían. No se entendía, la mayoría de la gente no lo entendía. A pesar de que mi maestro dijo, algún día va a haber escuelas y clases de yoga en tu esquina, en tu barrio, en tu ciudad, en tu institución deportiva, no se entendía en esa época cómo eso iba a ser posible. Pero miren, hoy tenemos yoga en todos lados, hasta online, hasta en los videos, en todos lados. Y estamos nosotros también difundiendo esta ciencia milenaria en la forma más adaptada posible a Occidente. No solo adaptada a Occidente, sino adaptada al día de hoy que nos toca vivir y salir a vivir con nuestra realidad en tu pueblo, en tu ciudad, en tu casa, en tu barrio, en tu entorno y en tus barrios psicológicos y mentales, salir a vivir con la actitud más centrada posible para que la vida no te haga daño. ¿Qué te parece todo esto? Tremendo. Esto, entre otras cosas, además de hidratación, además de lubricación, quiere decir pausa. Pausa. Pausa es algo necesario para cambiar nuestra observación de nosotros mismos, volverla hacia nosotros y descubrir
dónde estábamos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Sin esa pausa hay un atropello, hay un avasallamiento, hay un estado de rodar y rodar hasta que la vida nos detenga. Pero ¿qué pasa si vos desarrollás adentro de tu cultura, adentro de tu conocimiento, adentro de tu funcionamiento mental, la pausa que te permite autoevaluarte? ¿Cómo suena esto? Autoevaluación de uno mismo. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué está pasando por aquí y por allí? ¿Cómo me estoy desarrollando? ¿Cómo me estoy desenvolviendo en sociedad? ¿Cómo me dirijo hacia las personas? ¿Cómo me trato a mí mismo y cómo trato a los demás? ¡Cuánta cosa! ¿O no? Sí, hay mucha cosa dando vuelta. Entonces, partimos de que la fórmula del bienestar, cada uno la va a modelar plásticamente a su medida y la va a cambiar cada vez que la necesite cambiar. La polaridad que a mí personalmente más me sorprendió, y esto estamos hablando desde cuando empecé a conocer esta filosofía, hasta el día de hoy, que esta filosofía está en Google, está en YouTube, está en Facebook, y está también en muchas personas, en algunos más clara, en otros más confusa, pero mucha gente, felizmente hay mucha gente trabajando en ese automejoramiento. Y todos estamos tratando de contribuir, como siempre les decimos, a un mundo mejor. Estamos trabajando para que nuestro mundo interior sea mejor, para que tu mundo interior sea mejor y para que el mundo en el que vivimos sea mejor. En aquella época, cuando conocí por primera vez el yoga, y ojalá me esté observando una de mis más queridas mentoras, Nelly Carafel, seguramente estás por ahí mirando o espiando. Me acuerdo que estaba por mis 16, 17 años, quizás 18, y ella, que venía dando sus clases ya como alumna de mi maestro, el doctor Parandelli, hace tantos años, me vio ahí sentadito, me acuerdo como si fuera ahora, con un pantaloncito corto blanco, después de haber hecho las posturas, la clase, y me dijo: ¿y vos para qué venís aquí? ¿Por qué estás aquí? Y yo recuerdo que no tuve ninguna duda en ese momento de decir: para evolucionar. Miren la pretensión de ese muchachito recién empezado en la vida y recién empezadísimo en el yoga, buscando la evolución. Porque claro, si leemos cualquier libro de yoga, cualquiera de los buenísimos libros de yoga, en todos se pretende que el individuo tal como está pase a un estado mejor, un estado superior, un estado de evolución. Pero resulta que en aquel entonces, empezando por los médicos que se reían y desconocían, por eso se reían, los beneficios del yoga, hoy por hoy, cuando la persona está enfermita, dolorida, tensa, estresada, emocionalmente decaída, mentalmente alterada y confundida,
etcétera, 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 para no hablar de todas las dolencias que nos pasan hoy por hoy, los médicos son los primeros en decir, ¿por qué no hace yoga? ¿Por qué no intenta practicar más respiración consciente? Bueno, lo de consciente lo agrego desde adentro del yoga. Los médicos dicen, ¿por qué no practica respiración? ¿Por qué no practica relajación? ¿Por qué no medita? Practique meditación, le va a hacer bien. Entonces pasamos a una época donde la polaridad se agregó, se sumó, es algo nuevo. Bueno, ya les dije que en la antigüedad, en realidad, cuando esos individuos que practicaban yoga, disculpen, cuando esos individuos que practicaban yoga, y más recientemente tuvimos la experiencia de el gran maestro de yoga, B.K.S. Iyengar o B.K.S. Iyengar, cuenta cómo llegó a sus 90 y pico de años, nos abandonó hace poquito. Nos abandonó es una forma de decir, porque nos dejó un legado tremendo y seguro que está ahí inspirando a infinidad de maestros y discípulos que formó. Le preguntaron por qué empezó yoga y él cuenta que estaba muy enfermo, muy debilitado, y entonces lo empezaron a educar en la ciencia del yoga, con los ejercicios físicos principalmente, que ustedes ya saben que incluye toda una parte moral, o sea, una serie de hábitos y costumbres, de prácticas interiores que acompañan esos ejercicios físicos que se conoce como Hatha Yoga, y que tiene otra modalidad, otra de las modalidades de yoga, que es el Raya Yoga. Son dos modalidades diferentes y parecidas al mismo tiempo. En una se desarrolla más desde el cuerpo, en otra se desarrolla más desde la mente y de la conciencia, pero las dos tienen el objetivo del título de nuestra clase meditación de hoy, que es encontrar en cada uno esa fórmula del bienestar. En aquella época él logró, o buscó, mejor dicho, primero buscó y después logró una salud óptima con la práctica de los ejercicios. Hoy conocemos también en Occidente las modalidades más psicológicas o intelectuales o culturales para ese bienestar desde el punto de vista, desde la mente hacia el cuerpo. Pero como dice otro famoso libro, no hay raya sin hatha ni hatha sin raya. La fórmula debe completarse. Esa fórmula del bienestar debe ser armoniosa para que esa polaridad mente-cuerpo, cuerpo-mente, tengan su balance trabajándolos en forma simultánea. Y eso es yoga. Yoga es unión. Cuando decimos Namaste, decimos la divinidad que está en mí, saluda a la divinidad que está en ti. La unión que estoy buscando en mí es la unión que deseo para ti. Lo que estoy trabajando dentro mío lo comparto contigo para que estés logrando y haciendo ese mismo ejercicio, y entre todos sumemos energías constructivas a este mundo que está buscando el bienestar. Entonces, por un lado tenemos esa polaridad, Hatha Raya o Raya Hatha, desde el cuerpo a la mente, de la mente al cuerpo, y por otro lado tenemos esa polaridad del yoga que nació siendo súper espiritual como un método de evolución, pero que hoy por hoy buscamos todos los que recomiendan, como los médicos, a todos nosotros, que primero, antes de llegar a esa evolución,
empieces buscando humildemente, interiormente, suavemente, ese bienestar interno en tu ser. Primero necesitamos un cuerpo saludable y trabajamos para eso. Primero necesitamos emociones en balance y trabajamos para eso. Y primero buscamos una mente que no esté furiosa, confundida, alterada, y todos esos sinónimos que ustedes ya se imaginan porque los sufren día a día, pero que entre todos buscamos de trabajar que esa mente vuelva a ese estado de equilibrio para desarrollar desde ahí una conciencia superior. Claro, claro que sí, buscamos una conciencia superior, pero no podemos pasar por alto esa fase inicial que la podríamos llamar de una especie de yoga medicinal, un yoga saludable, un yoga de balance, para después pasar a ese estado de evolución superior que cada uno lo va a desarrollar adentro de sí mismo en la medida de su comprensión, porque todo este sistema se basa en lo que comprendés. Si no comprendés, no podés evolucionar. Si no comprendés, no podés ampliar tu conciencia. Y de eso se trata. Ampliar tu conciencia a un universo mucho más grande, infinitamente más grande y superior. Entonces, nosotros como pequeñas células, pequeños seres evolucionantes, podemos tratar y trabajar de lograr esa evolución que nos promete el yoga en los grados superiores, como es la concentración, la meditación y el éxtasis o la contemplación, pasando de la dispersión a la concentración, pasando de la dispersión a esa atención enfocada, pasando de ese estado de la mente en oleajes turbulentos a ese estado de la mente mansa, suave, que refleja como un lago calmo, como aguas calmas en las que uno se puede reflejar como en un espejo. Y eso, en progreso evolutivo, llevándonos a un estado de éxtasis, de evolución, donde la contemplación llega a ser un estado donde vivimos en plena, en mucho mayor armonía con ese entorno que nos ha tocado, pero partiendo desde una base muy simple, buscando que tu cuerpo acepte las órdenes mentales que cada célula tuya a la que le hablas, a la que te dirigís, le enfocás aspectos que la van a dejar evolucionar libre y saludablemente hacia un estado de salud plena. Así que este es el tema de hoy, observar las dualidades, y ya les comenté que venimos desde un mundo que busca la unión, porque eso es yoga. Yoga es buscar la unión, el trabajo interior para buscar la unión de esas dualidades desde una perfecta salud o una salud en perfección evolutivamente, emociones que tienden a buscar su centro, su punto de balance, y una mente que no está sacudida por ese mundo externo que la quiere confundir, pero que tu trabajo interior te lleva a que esa confusión se transforme en orden, en claridad, en calma, en comprensión, en evolución, y de ahí en más
a cumplir el propósito para el cual nacimos, es decir, ir mejorando y superándonos cada día más. Hasta aquí por hoy. Les recuerdo que por favor nos visiten en YouTube, nos den subscribe, se suscriban para ayudarnos a que podamos seguir ayudándote. Les deseamos mucha, 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 mucha paz. Namaste y bendiciones para cada uno de ustedes. Ya el sábado que viene nos acompaña Silvia de vuelta. Yo sé que hoy la extrañaron, pero bueno, estamos trabajando siempre juntos. Los esperamos y les deseamos bienestar completo, bienestar integral. Así que hasta la próxima.